Collins pretende ser un canal eminentemente coral. No quiero que esto se convierta en un canal personal, en este caso mío, sino más bien en una plataforma que dé voz a muchos tipos de madridismos, a muchas opiniones y sentires en torno al Real Madrid. En este sentido, esta semana anuncié la colaboración de un grupo de personas que se irán incorporando paulatinamente al canal. Ya habéis tenido esta semana ocasión de conocer a Tomás Rubio y mañana tendréis ocasión de disfrutar la charla con Antonio Valderrama. Y serán más, que ya digo, en días sucesivos se irán incorporando. Pero en la colaboración con Espacios RM es diferente. Espacios RM es una tertulia que se emite en Twitter Space y que suele suceder a posteriori de partidos importantes y cuando no hay partido importante, pues con una cadencia de un par de veces al mes y que nosotros publicaremos el día posterior a su emisión en Twitter. La idea es amplificar el alcance de las voces que se dan en este programa, ya digo, pues de aficionados de Real Madrid con cierta ascendencia en esta red social, lo que es el madridismo de Twitter, como Dani Benavides, Maquetolari, Jorge Neo, Tony da 14, Diego Montero y muchos más, que ya digo podréis disfrutar aquí. En el caso del de hoy es un espacio CRM un tanto peculiar porque no es propiamente una tertulia como suele ser habitual, sino más bien está centrado en la figura de uno de estos colaboradores, que es Carlos Lumbreras. ¿Qué puedo decir? Carlos es una mente privilegiada, es el responsable de medicina interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y socio de Real Madrid desde hace más de 40 años y aficionado desde hace muchísimo más. Pero ya digo, sobre todo es una persona con unos juicios acertadísimos sobre todo aquello que tiene que ver con el Real Madrid. Lo escucharéis junto con Víctor, el conductor y director de Espacios RM, y nada, espero que lo disfrutéis y que disfrutéis en suma de la colaboración con Espacios RM. Vamos a ello. Bueno, pues nada, daros las buenas noches a todos los que os estáis pasando por aquí por espacios. Y antes de empezar esta charla madridista con Carlos, que es nuestro invitado de esta noche, queríamos hacer un anuncio junto con Javier. Como vosotros sabéis, Javier, Pepe Collins, para los que no lo conozcáis más por su Twitter, ha creado un canal de YouTube recientemente, un proyecto muy interesante y dejo hablar a Javier para que os cuente qué es lo que tiene que comentarnos. Hola, primero de todo, buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor, Carlos. Y Hola. hola, ¿qué tal, Carlos? Pues nada, fundamentalmente lo que queríamos contaros, Víctor y yo, es que, bueno, que hemos llegado a un acuerdo para, a partir de hoy, hoy incluido, publicar los contenidos de los espacios RM que conduce Víctor al día siguiente en el canal de Collins. Entonces, bueno, Collins desde el principio dijimos que pretendía ser un canal coral. Yo sé que el nombre confunde porque a mí se me conoce, mucha gente me conoce por Pepe Collins y lo identifican conmigo, pero pretende ir más allá de mí, aunque yo lo he iniciado, lo he arrancado, y pretende ser un canal que, pues, que dé voz al madridismo, que tiene pues muchas voces. Y bueno, aparte de una serie de colaboradores que he anunciado, que son 6 colaboradores que ya se han empezado a incorporar, más que se incorporarán, pues bueno, estas colaboraciones como la que iniciamos hoy con el espacio RM de Víctor, pues permitirán que voces recurrentes aquí en este espacio puedan ser escuchadas en otra plataforma por mucha más gente y, y de este modo pues abrir el abanico y nada, pues encantados eh, de ello y eso era básicamente lo que quería contaros. Claro, ante todo, muchísimas gracias por haber pensado en Espacio Real Madrid como una de tus posibles colaboraciones. Yo como director, digamos, de esto que ha puesto en marcha,
me siento profundamente agradecido porque sé que la repercusión que tiene Collins es muchísimo mayor, tiene un mayor alcance y eso le va a brindar a gente, especialmente, y yo siempre he intentado que gente como Carlos Lumbreras Car, gente como Brumario, gente como Tony La 14, Dani Benavides mucho menos porque es más Sí. conocido, pero este tipo de cuentas de tuiteros, de madridistas, que son realmente personas que además de tener una visión muy especial del Real Madrid por su sentimiento, por su forma de ver el fútbol, son personas que valen mucho la pena conocerlos y creo que no había mejor manera de empezar una colaboración con Pepe Collins, con el canal de Collins, que comenzándolo con el invitado de esta noche, que es Lumbreras Car. Bueno, pues vamos, yo como sabe Javier, porque Javier y yo hemos tenido algún contacto previo a hoy. De hecho, me hizo una entrevista, recuerdo, para La Galerna, cuando estábamos en La Galerna, me acuerdo perfectamente, una entrevista muy agradable, en una época muy desagradable, que fue la época del COVID. Y bueno, yo estoy suscrito a tu canal y de hecho estoy viendo todos tus vídeos hasta ahora, Sí. Javier, porque realmente aprecio mucho tu forma de ver la vida y el madridismo en general. Vamos, en concreto el madridismo, la vida, lo que intuyo cómo ves la vida, pues la verdad es que lo comparto y me alegro mucho de que Víctor y tú lleguéis a esta colaboración, ¿verdad? Pues sí, igualmente, o sea, te traslado la misma consideración hacia ti. Yo te sigo regularmente en Twitter y, bueno, desde que te entrevisté para La Galerna, vamos, siempre te he tenido como un referente de opinión porque eres vamos, una persona pues, con un juicio muy acertado y siempre más muy ponderado. Y vamos, ya te digo, encantado. Quiero destacar que además a ver, no lo he mencionado, he sido muy justo, que si una de las razones por las que se lleva a cabo esta colaboración no solo es por dar voz a todas estas personas, como indicaba Víctor, bueno, podríamos citar a muchos más, Jorge Neo, Maqueto, Carmen, bueno, muchísimos más. Eh, también es y fundamentalmente es por la forma de conducir el programa que tiene Víctor, que, bueno, pues se me hace, es que lo noto como muy cercano, o sea, para mí es una forma de comunicar, pues que con la que me siento muy a gusto, y entonces entiendo que es en parte lo que queremos hacer en Collins. Entonces esa ha sido una razón fundamental también para dar este paso. Claro, yo me siento otra vez agradecido porque creo que lo que hacemos aquí en Espacios Real Madrid se asemeja mucho a la filosofía de Javier, a la filosofía de Collins, y creo que es el, en estos momentos que estamos viviendo una polémica muy grande acerca de todo esto, de lo que hablaremos en unos instantes, yo creo que el ofrecer este tipo de contenidos, el ofrecer este tipo de madridismo, es la manera de cambiar las cosas. Collins, Espacios Real Madrid y muchos otros, La Galerna, Meritocracia Blanca, Insolencia Blanca y tantos otros que no me quiero dejar en el tintero, Objetivos Cibeles con Maqueto, cada uno hacemos nuestro trabajo de una forma particular, pero todos tenemos algo en común, el amor por el Real Madrid. Y lo hacemos desde ese amor al Real Madrid. Y creo que en esto que Collins, que Javier propone, este proyecto coral, esa es la manera, ese es el medio. Y yo cuando me lo ofreciste, Javier, además de sentirme profundamente agradecido, me sentí por primera vez en mucho tiempo reconocido. Y eso tú sabes que es un aliciente para seguir mejorando y para seguir creciendo. Gracias de verdad, Pues Javier. gracias a ti. Pues muy bien, pues no me gustaría que esto terminara aquí y me gustaría que le hicieras la primera pregunta de la noche a nuestro invitado de honor, Carlos. Pues cómo no, cómo no. Carlos lo ha explicado antes, nos conocimos hace tiempo, en tiempos no muy agradables además. Pudimos hacer una videoconferencia en esa época en la que se empezó a poner de moda las videoconferencias por causas
por la causa desagradable de la pandemia. Y bueno, un poco quería centrar mi pregunta por ahí, porque bueno, yo en las circunstancias en las que conocí a Carlos lo entrevisté porque bueno, no, es el responsable de medicina interna en un gran hospital y en aquellos momentos tuvo que lidiar pues, bueno, con aquel tema tan difícil, que era tan desconocido, que nos desbordaba a todos, supongo que también a los que estaban ahí en primera línea de batalla como él, pero él estuvo ahí bueno, lidiando y capitaneando a mucha gente bueno, quería preguntarle, que es evidente que él tiene la templanza para enfrentarse a situaciones muy complicadas, por fortuna, y desde un puesto de muchísima responsabilidad. Y mi pregunta iba enfocada así, a pesar de ello, su pasión por el Real Madrid, que me la transmitió aquel día también, que le inculcó su madre, si esa pasión a veces le llega a hacerle perder el control, si su pasión por el Madrid puede incluso llegar a dominarle ese control que demuestra en otras ocasiones muy difíciles, pero si esa pasión a veces pues, toma dominio de él. Eh, yo recuerdo tu primer vídeo en el que hacías una distinción entre fanáticos y ultras, con la que me siento totalmente identificado. Yo con el Real Madrid soy un fanático. O sea, que mi control de las emociones con el Real Madrid es manifiestamente mejorable. No soy un ultra. No soy un ultra, no insulto a los árbitros, no insulto a los jugadores del Madrid, no insulto a los jugadores contrarios, pero yo dejo correr mis emociones con el Real Madrid. Hay algunos aspectos, en la mayor parte de los aspectos de mi vida, lógicamente, pues soy una persona controlada, pero en concreto con el Real Madrid soy una persona muy pasional. De hecho, si estuviera aquí mi hijo o mi mujer, pues te podrían decir que cómo veo los partidos del Real Madrid en casa, lo malo, lo bien que lo paso en ocasiones y desde luego no controlo las emociones como las controlo en mi trabajo. Gracias a Dios, porque Claro, si en mi claro. trabajo Sí, sí. las cosas no me hubieran ido tan bien. Eso Por está. fortuna para todos, sin duda. Un aspecto de mi vida, evidentemente, los humanos, las emociones en los humanos es una parte intrínseca de nuestra naturaleza. De hecho, yo creo que bien, en fin, razonablemente dirigidas forman parte de la esencia de un ser humano y le dan color a la vida, porque si no, realmente, pues esto sería bastante aburrido. Y yo me permito ciertas emociones, evidentemente con mis afectos personales, evidentemente con mis aficiones y desde luego con el Real Madrid, que es probablemente la afición más duradera y más importante, más allá de las importantes de verdad, que he tenido en mi vida y que sigo teniendo en mi vida y que desde luego no solamente no ha disminuido, sino que, bueno, pues no sé si a raíz de mi contacto en Twitter Real Madrid, en fin, todas estas cosas, incluso yo diría que era mayor que hace 20 o 30 años, probablemente. O sea que sí, no soy tan controlado en el campo de fútbol o viendo el partido del Madrid como en el hospital. Yo creo que afortunadamente esto es una pasión. Y efectivamente como la definición que tú hacías de fanático, de una persona que no es capaz de controlar totalmente sus emociones ante determinados estímulos, pues con el Madrid no soy totalmente capaz de controlar las emociones. Bueno, lo celebramos todos. Desde luego que lo celebramos. Y sobre todo lo que celebramos es que te hayas unido a Twitter Real Madrid, porque así hemos ganado no solo un madridista, sino una excelente persona, Carlos. Pues gracias, Víctor. Pues muy bien, Carlos. Antes decía Javier que en la primera intervención, cuando te conociste, le contaste que tu madridismo te viene de familia, por parte de tu madre. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, pues la cosa es bastante sencilla. Yo soy madridista porque vengo de una familia madridista y en concreto, bueno, voy a contar datos así muy concretos, pero bueno, en concreto, cuando yo empecé a ir al fútbol inicialmente con mi padre, en un momento dado mi padre desaparece de mi vida por cuestiones que no vienen a cuento contar y yo empiezo a ir al fútbol de vez en cuando con un amigo y su padre, en una época en la que el Bernabéu, cuando eras muy pequeño, entonces tenía 9 o 10 años, pues comprabas una entrada del gallinero y como eras pequeño te dejaban entrar a la zona de socios porque el portero era amigo del padre de mi amigo y así yo de vez en cuando iba al fútbol, de vez en cuando, y cuando cumplí 14 años, 13, 14 años,
mi madre, como regalo de notas, me hizo socio del Real Madrid. Y desde entonces soy socio del Madrid, en fin, pues desde entonces, o sea que en este momento yo ya no soy un niño, o sea que hace casi más de 40 años incluso que yo soy socio del Madrid. Y de hecho en este momento, desde hace ya unos cuantos años, soy socio representante, que para mí pues realmente supone un orgullo, ¿no? O sea, que soy socio del Madrid desde hace mucho tiempo y bueno, pues básicamente es una historia bastante normal, ¿no? Tu familia es del Madrid, tú sigues al Madrid desde pequeño, tienes la suerte de vivir en Madrid e ir al campo habitualmente y bueno, pues a partir de ahí generas un vínculo que va más allá de la simple afición a un deporte, es un vínculo emocional, claramente, ¿no? Entre comillas, es casi parte de mi familia, parte de mi vida. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Dime algo, hablabas de tus recuerdos de cuando eras pequeño de ir al gallinero, pero concretamente tú recuerdas el primer partido que asististe al Bernabéu, lo que te Perfecto. causó, lo que te impactó, vamos, las emociones que te crearon. Me acuerdo perfectamente. Fue un partido de Copa de Europa, de una de las primeras rondas de Copa de Europa, contra un equipo rumano que se llamaba el Arges Pitestu. Lo podéis buscar en Google, existe ese partido. No recuerdo exactamente el resultado, sé que el Madrid ganó, pero no recuerdo exactamente el resultado. Yo era muy pequeño y debía tener entonces, yo qué sé, unos 7, 8 años. Fui con mi amigo y con su padre, y fui al fondo norte, que era donde ellos se ponían, al fondo norte de pie, porque evidentemente, en fin, los que conocen el Bernabéu saben que durante muchos años tanto los fondos como el lateral abajo eran todos de pie, y me acuerdo perfectamente del estadio. La impresión que provoca en un niño pequeño, al menos que me provocó a mí, el entrar en un estadio de fútbol como el Bernabéu, una noche, con aquel césped tan verde, todo tan grande, porque además tú eres muy pequeño y todo te parece enorme, con las luces del estadio es una imagen que no se me olvidará en la vida. Es una imagen que no, me acuerdo perfectamente, tengo esa imagen en la cabeza. No, no me acuerdo mucho de detalles, pero de eso me acuerdo perfectamente. Y lo segundo es que como estaba en el fondo, y estábamos de pie y yo era pequeño, pues mi amigo y yo, para poder ver algo, nos íbamos abajo del todo. Evidentemente, abajo del todo en el fondo se pierde mucha perspectiva del campo, pero tienes una cosa maravillosa cuando eres pequeño y es que ves a los jugadores al lado, realmente. O sea, que de allí van a sacar un córner y tú veías, pues no recuerdo, yo me acuerdo que en ese momento jugaba Santillana, por ejemplo, pues veías a Santillana exactamente a 2 metros de ti o 3 metros de ti. No veías muy bien cómo se colocaban los jugadores, en ese momento probablemente te importa poco, pero eras capaz de ver a tus ídolos, pues nada, a metros de ti. Y eso es un poco el recuerdo que tengo de mis primeros años en el Bernabéu. Muy bien. A propósito de ídolos, ¿qué jugador te ha impactado más en todos estos años como madridista? Y, tú eres un madridista, digamos, que ha visto He visto, mucho futbolista. he visto mucho Real Madrid, sí. A ver, yo tengo esa fase de la infancia en la que estaban los jugadores como Juanito, Santillana, Camacho, son recuerdos un poco más difusos porque era más pequeño. Me acuerdo que me encantaba un alemán que jugó en el Real Madrid que se llamaba Uli Stilicke, durante algunos de los mayores al menos lo recordaréis, era uno de mis ídolos en aquel entonces, pero probablemente con los jugadores con los que yo tengo una ligación emocional más potente y que realmente me impactaron más fueron los pertenecientes a la Quinta del Buitre, sin duda. O sea, mi adolescencia coincide con la Quinta del Buitre y bueno, pues esos jugadores, ese equipo, bueno, pues realmente a mí me hicieron apasionarme todavía más por el fútbol y por el Real Madrid en concreto, ¿no? Y de todos ellos, el que más me gustaba, al contrario que a otros, a mí el que más me gustaba era Mitchell. Más allá de que en algunos momentos de su carrera cometiera errores, en fin, estas cosas que siempre se le achacaron, pero como jugador me encantaba, me gustaba mucho. Yo además, como jugador de fútbol, que era, en fin, no era muy bueno, pero en fin, jugaba de centrocampista, entonces, bueno, me gustaba mucho Mitchell, más que Butragueño, que Sanchís, Mitchell me gustaba. Y aquella quinta, la quinta del Buitre, pues de alguna manera fue mi inicio de madurez como madridista, más allá de mis recuerdos infantiles con otros jugadores, ¿no? Evidentemente después ya eres más mayor y bueno, yo creo que tienes evidentemente admiración por los jugadores, hay jugadores que te encantan, ahora sí que luego si queréis podemos hablar de algunas figuras más recientes, pero si yo tengo que señalar algún ídolo, mi ídolo es Michel. Mi Tu ídolo es Michel. ídolo es Michel. Decías de la Quinta del Buitre. Tú recordarás que cuando el año pasado hacíamos el Espacios, eh,
cercano al inicio de las rondas finales, hicimos las famosas noches mágicas, que Sí, sí. Agustín recuerda como una especie de talismán para Fue que el Madrid premonitorio. ganara. Fue premonitorio porque la hicimos y nos quedó muy bien. De hecho, eso, haciendo un pequeño paréntesis en esta charla, eso fue lo que me motivó a grabar los espacios y sobre todo a colgarlos en iVoox para que no se perdieran, porque aquello fue memorable bajo mi punto de vista y es una pena que por cuestiones de Twitter pues no se pueda recuperar. Pero bueno, centrándonos un poco y sobre todo centrándome yo, te decía, a ti te enamoró la Quinta del Buitre, te dejó impactado porque creciste con ellos, pero ¿te llegó a decepcionar? No, no. Evidentemente yo estaba rodeado de gente más mayor que yo que me recordaba continuamente lo de las Copas de Europa, Di Stéfano, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues yo hubo momentos, yo soy de esta generación, que hubo momentos que pensaba que esto de que el Madrid ganara una Copa de Europa era poco menos que imposible. Pero el recuerdo más amargo que yo tengo como madridista, sin ninguna duda, es aquel partido famoso de vuelta con el PSV Eindhoven de la Quinta del Buitre. Es mi peor recuerdo como madridista, no recuerdo ninguna otra derrota que me haya dado tanta pena, pero nunca tuve un sentimiento de decepción con ellos. Vale, no ganaron la Copa de Europa, en el fondo yo no sabía lo que era ganar una Copa de Europa de modo consciente, o sea que tampoco era una cosa evidentemente me hacía mucha ilusión, pero, en fin, pertenecía a esa generación en la que vimos en unos años en las que el Madrid estaba muy lejos de poder ganar una Copa de Europa. Esa es la realidad, más allá de una final que se jugó contra el Liverpool en los 80, en la que claramente íbamos como víctima propiciatoria, pues realmente siempre estábamos lejos de ganarlo. Y es cierto que a mí me daba envidia lo que me contaban, pero bueno, de alguna manera convivía con ella. Yo no he sentido decepción, y más cuando lo ves ahora con cierta perspectiva. Bueno, fue una época maravillosa, unos jugadores que jugaban al fútbol fenomenalmente. Evidentemente el actual Real Madrid es superior a la Quinta del Buitre, o sea que a lo largo de estos años hemos visto equipos mucho mejores que la Quinta del Buitre, que tenía defectos, por supuesto, que era menos competitivo para empezar, claramente. Pero bueno, jugaban muy bien, bueno, tenían una edad parecida casi a la que yo tenía o poco más, y de alguna manera pues me sentía muy identificado con ellos y no sentí decepción realmente porque ganaran solamente ligas, que por cierto ganaron un montón de ligas. Claro, de todas maneras coincidiremos en que la Copa de Europa fue una obsesión que afortunadamente cuando llegó la séptima fue una liberación para, no solo para el club, yo creo que incluso para el aficionado. Hombre, Mentalmente el aficionado cambió. yo entiendo que cada uno tiene su Copa de Europa preferida. Eh, para mí sentimentalmente la séptima es la más importante. Dicho lo cual, lo de este año objetivamente no tiene parangón, lo que pasa es que me pilla ya en otro momento vital, pero la séptima, yo me acuerdo que la vi con mi familia y me fui en un intento de bajar a Cibeles, yo vivo en las afueras de Madrid, y me fue imposible bajar a Cibeles porque estaba aquello ya completamente hasta los topes y me acuerdo que iba yo solo en el coche y realmente tengo que reconocer que se me saltaban las lágrimas. O sea, pensar que después de tantos años y pensar que era imposible, conseguíamos ganar una Copa de Europa, es que no me lo podía creer. O sea, me parecía una cosa increíble, me parecía un milagro. Después nos hemos acostumbrado, pero en fin, en ese sentido hay que recordar a las nuevas generaciones que esto de ganar Copas de Europa como el que gana el torneo de la galleta, pues en fin, no es tan común y que incluso el Real Madrid, que es el equipo más ganador del mundo, se ha pasado muchos años sin poder ganar la Copa de Europa. Esa es la realidad. Claro. Decías tú hace un rato que eres socio representante, Sí, compromisario, entiendo, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a la relación club-aficionado? ¿Crees que el club cuida bien a los socios, a los abonados? ¿Echas en falta algo? Bueno, siempre se podría hacer algo mejor, pero en fin, no creo que nos traten mal, desde luego. La relación institucional es bastante normal, no diría ni que muy buena ni que muy mala. Y realmente
bueno, por la propia estructura de un club tan grande como el Real Madrid, los socios es normal que estemos bastante alejados de la gestión del club. Quiero decir, estamos hablando de una empresa que factura casi 1.000 millones de euros, que tiene una estructura directiva compleja y aunque nominalmente los socios somos dueños del club, entre comillas, bueno, somos 70.000 personas y evidentemente pues más allá de una relación normalizada con las oficinas del club, cuando tienes problemas, etcétera, etcétera, pues evidentemente no intervenimos en la gestión directa del club, más allá de los pocos que somos socios compromisarios en las asambleas. A mí me parece una relación normal. O sea, no creo en fin, podría tener algún detalle más, pues es posible, pero en fin, tampoco yo echo de menos mucho ese tipo de relación. Quiero decir, ¿sería ideal una relación más familiar, más interacción? Pues es posible, pero probablemente un club tan grande como el Madrid, pues en fin, eso a lo mejor se puede hacer en un sitio más pequeño, con menos socios, en los que haya una relación más directa, pero en fin, esto es que somos muchos, es que esto es muy grande, Claro, que el es club complicado, es enorme, complicado. es muy Muy complicado. bien. Has mencionado una cosa importante acerca del tema de las asambleas. El próximo domingo 2 de octubre hay asamblea ordinaria y extraordinaria para presentar las cuentas del club a los Uh socios -huh. propietarios. Y no es un secreto que en Twitter Real Madrid general y en el madridismo hay cierta inquietud, por decirlo suavemente, a propósito de la economía del club. Sobre todo por el hecho de llevar unos cuantos años sin el cromo que cada tuitero pide. Todo hay que decirlo, ¿no? ¿Tú como socio te inquieta este apartado, el tema económico? Vamos a ver, es un tema que me interesa, pero sinceramente, en fin, yo creo que la gestión de Florentino Pérez en ese área es absolutamente modélica. O sea, en fin, he visto varios vídeos sobre las últimas cuentas del club, he oído a Ramón Álvarez de Mon, he oído a este Moedano, en fin, o sea, quiero decir que estoy más o menos al tanto de cuáles son las cuentas del club este año. Es evidente que el Madrid, como otros, como el resto de los equipos del mundo, pues durante estos años de pandemia ha perdido un montón de millones de ingresos. O sea, pensar que el Madrid tiene los mismos ingresos que tendría si no hubiera COVID es ridículo. Y evidentemente, en fin, hay una estimación de que hay 400 millones de euros menos de ingresos durante estos 3 últimos años y eso tiene que aparecer en las cuentas. Lo que ha conseguido el Madrid es durante 2 años en sus cuentas hacer una serie de ahorros en los gastos que le ha permitido tener cuentas positivas y este año que recibe un ingreso adicional por el famoso contrato de leyes, pues evidentemente lo que está haciendo es, en fin, yo no soy economista, pero bueno, en fin, entiendo al menos los rudimentos por sentido común, pues lo que ha hecho es aflorar una serie de pérdidas latentes que estaban ahí para, entre otras cosas, no dar muchos beneficios y no tener que pagar muchos impuestos y evidentemente demostrar que el Madrid no es inmune a eso. Ahora, comparar la situación económica del Madrid con cualquier otro club de España y particularmente con el Barcelona es querer engañarse. La situación económica del Madrid es extraordinariamente buena y además existe un plan estratégico de incremento de los ingresos por la única vía que hoy por hoy, y en ausencia de la Superliga, tienen los equipos profesionales de Europa para tener más ingresos, que es la explotación del estadio, que es básicamente el activo que en este momento se puede explotar. Los derechos de televisión están prácticamente congelados en todo el mundo, los derechos de marketing en mitad de una crisis económica como la hemos tenido, pues lógicamente o están congelados o están a la baja y por lo tanto, en fin, no tenemos un jeque detrás o alguien que haga ampliaciones de capital. Por lo tanto, yo creo que la gestión económica de Florentino y otras gestiones, luego podemos hablar si queréis más, a mí me parece absolutamente modélica y yo que evidentemente intento estudiarme las cuentas en cierta profundidad, porque al fin y al cabo hubiera una asamblea que las tendría que aprobar, pues me parece que son unas cuentas envidiables, teniendo en cuenta que hemos tenido 400 millones de ingresos menos, porque los campos han estado cerrados y porque no ha habido fútbol durante un tiempo. Esto es así. Claro. Precisamente comentabas el tema del Bernabéu, ¿no? Teóricamente debe de estar listo para la próxima temporada. ¿Tú crees que puede suponer para un aficionado tradicional del club, eh, qué crees que pueda suponer el verse rodeado, si cabe aún más, de turistas que pagan su buena pasta por asistir al estadio, pero que a lo mejor no tienen siempre la misma implicación del socio o abonado tradicional? Bueno, yo en esto soy bastante poco corporativista. Quiero decir, yo entiendo perfectamente que si como madridista
fin, de abolengo. A mí me encanta que mi club sea el más grande del mundo y que continúe siendo lo más grande del mundo. En el mundo actual, pues evidentemente tenemos que ser un club global. Yo creo que cuando Florentino llega al club en el año 2000 tiene dos aciertos incuestionables, ¿no? Uno es básicamente el entender que un club de fútbol se puede dirigir con el mismo rigor y la misma estrategia que una empresa, cosa que ahora nos parece muy normal, pero que en el año 2000-2001, cuando él llega, no es así. Y en segundo lugar, él tiene la visión de pasar de un club, entre comillas, local. Es verdad que el Real Madrid entonces era un club con un impacto nacional importante, pero básicamente local, a entender que el Real Madrid tiene que ser un club global. Y si tú quieres ser un club global, tu estadio tiene que ser un sitio donde pueda haber aficionados globales, no solamente los socios de toda la vida. Que evidentemente a mí me gusta más que en mis abonos o cerca de mis abonos se sienten las personas con las que habitualmente me siento y que yo sé que sienten el Madrid casi como yo, como si fuera de su familia, a que haya un par de árabes o dos japoneses o un alemán. Bueno, pues probablemente, pero entiendo que en la estrategia para conseguir el espectáculo que veo todos los días y el orgullo que siento de que el Madrid sea el Real Madrid, pues evidentemente hay aficionados de otra parte del mundo que lo quieren ver, que quieren verlo. Más aún, yo estoy completamente en contra de considerar que yo soy más madridista por ser de Madrid que algunas de las personas que comparten con nosotros espacios que viven en México, en Venezuela o en Colombia. Estoy completamente seguro que ellos tienen la mala suerte de no vivir en Madrid y no tener la posibilidad de ir al campo, pero que sienten el Real Madrid de una manera bastante parecida, con matices a la como la siento yo. O sea que yo en ese sentido soy bastante liberal. A mí me parece que debe ir al campo el que puede ir al campo y que si a una persona quiere ver al Real Madrid porque siente el Real Madrid y es de fuera de Madrid, pues me parece estupendo. Y mientras quepamos en el campo, pues estoy encantado de compartir la experiencia con ellos. Claro. Hablando de un poco del tema de los fichajes de relumbrón, ¿no? Las estrellas que son las que al final atraen los recursos económicos, atrae a la gente y digamos que ponen en funcionamiento la maquinaria. Nosotros hemos hablado largo y tendido sobre el fichaje frustrado de Kylian Mbappé, ¿no? Tú me has dicho muchas veces tu opinión al respecto, pero ahora, a raíz de todo lo que se ha sabido después de, digamos, de su negativa a venir al Madrid, ha surgido un poco una corriente entre el madridismo, donde claramente hay gente que no quiere ver a Mbappé vestido de blanco. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión, Kylian Mbappé me parece un jugador absolutamente estratosférico. Me parece un grandísimo jugador. Dicho esto, preferiría que la próxima estrella del Real Madrid no sea Kylian Mbappé. Bueno, en fin, podemos empezar a discutir aquí si hubo presiones, si no hubo presiones, si tal y que cual, si se tuvo que firmar un precontrato o no se tuvo que firmar. A mí el comportamiento de Kylian Mbappé durante los meses en los que se relaciona con el Real Madrid y lo que ha pasado después me parece un comportamiento decepcionante. Desde el punto de vista personal no me gusta, y reconociendo que es un extraordinario jugador, o sea que no vamos a empezar a decir ahora que como no viene al Madrid, pues que es malo, que tal o cual, eso sería ridículo, es un jugador extraordinario, pero preferiría que la estrella del Real Madrid sea otro, lo digo sinceramente. Claro, porque el ecosistema del vestuario puede verse afectado, ¿no? O sea, no, gran parte del éxito de la temporada pasada proviene de ese ecosistema, de esa estabilidad que le da el vestuario. no, por supuesto, en la estructura del equipo actual, por lo que se ha apostado en el equipo actual, tal como parece que es Kylian Mbappé, claro, en fin, aquí siempre tienes la duda de hasta qué punto lo que se filtra es lo que realmente es, pero en fin, realmente luego hemos aprendido que casi siempre lo que se filtra termina siendo, o sea que probablemente en gran parte es cierto. Yo creo que Kylian Mbappé sería un personaje en fin, con cierta toxicidad. Pero más allá de eso, es que el comportamiento que ha tenido con el club, con mi club, me parece bastante indecente. Esa es la realidad. Es decir, me parece que ha jugado con el club, que no ha dado la cara, que no ha dado explicaciones. En fin, me parece que no se ha comportado adecuadamente en un proceso en el que el Real Madrid había hecho una apuesta muy importante por él. Entonces, en ese sentido, preferiría que no lo fuera.
Que dentro de un año se le hace un lavado de cara y aparece en el Bernabéu diciendo que él ha sido madridista toda la vida y empieza a meter goles, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no le querré como quiero a otros jugadores, pero le aplaudiré en el campo. O sea, no vamos a engañar tampoco. En fin, Claro. Y esto por es de lo que ejemplo, va el juego. y en el caso de Haaland, ¿debería contemplarse su posible fichaje? No, a mi Haaland me parece un jugador extraordinario y desde el punto de vista personal no tengo nada negativo que decir de él, no le conozco, pero aparentemente es un profesional que desde luego con el Real Madrid no ha jugado y que aparentemente, todo esto es claro, en apariencia, lo que se refleja de él parece un chico con un comportamiento menos tóxico. En algún tuit alguien ha comparado, bueno, o dice, no, bueno, Cristiano Ronaldo también, vamos a ver, Cristiano Ronaldo, además de ser el mejor jugador que yo he visto con la camiseta del Real Madrid, que no he visto a Di Stéfano jugar, y por lo tanto, este es el mejor jugador que yo he visto con la camiseta del Real Madrid, evidentemente era un personaje, o es un personaje con un ego absolutamente que no le cabe en el pecho. Y con un carácter, pues seguro que, en fin, con ciertas peculiaridades que pueden no ser demasiado simpáticos. Pero a cambio es un extraordinario compañero, ha tenido un comportamiento profesional absolutamente intachable durante toda su estancia en el Real Madrid, absolutamente intachable, y es un jugador absolutamente descomunal. O sea que me parece que compararlo con Kylian Mbappé es un absoluto error. Cristiano Ronaldo me parece mejor persona aparentemente de lo que es Kylian Mbappé, más allá de que te pueda caer mejor o te pueda parecer más chulo o menos chulo. Creo que son cosas incomparables. Y Haaland aparentemente, pues parece un jugador, aparte de un gran delantero. Si me preguntas, yo creo que como jugador de fútbol, Kylian Mbappé es un poquito superior a Haaland, pero en fin, son dos estrellas mundiales, eso está clarísimo. Y a mí me haría mucha ilusión que Haaland viniera al Real Madrid, más ilusión que viniera Kylian Mbappé. Muy bien, yo coincido en gran parte de tus argumentos. Me decías antes, la gestión económica de Florentino es difícil digamos, de cuestionarla porque los resultados están ahí, las pruebas están ahí. Lo que sí se cuestiona es la dirección deportiva del club, porque ha sido criticada y muy criticada durante varios años, sobre todo a raíz de la marcha de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sin embargo, yo creo que mucho madridista se ha quedado o se queda con los errores, ¿sabes? Con los errores y se obvian los aciertos. Bien porque conviene a esa tendencia del yo ya dije, o bien porque a la gente es muy dada a buscar el fallo, ¿no? A quedarse eso con el fallo siempre. ¿Tú qué valoración haces de la dirección deportiva y sobre todo de su forma de trabajar? Eh, Vamos a ver, yo creo que en, en, el fútbol, como en casi todos los aspectos de la vida, hay que juzgar básicamente los resultados. En el fragor de la batalla, yo el primero seguro que si buscas en alguno de mis tweets, he criticado en algún momento la política de fichajes o la política deportiva del Real Madrid, sobre todo en aquel periodo justo en el post-cristiano. Pero si uno lo mira globalmente, en fin, la política deportiva del Real Madrid en la segunda etapa de Florentino Pérez, en la primera hay cosas que criticar, yo creo que se cometieron errores importantes que de hecho acabaron con la dimisión de Florentino. Yo creo que fueron errores de planificación deportiva fundamentalmente. Pero en la segunda etapa yo creo que él aprendió de sus errores y del 2009 para acá la política deportiva del Real Madrid, esta sí que se va a estudiar en Harvard, esta sí que se tiene que estudiar en Harvard. O sea, evidentemente no todos son aciertos, es evidente, porque en los clubes grandes que tienen posibilidades económicas se cometen errores y errores además caros porque evidentemente los jugadores que se fichan cuestan mucho, pero globalmente, vamos a ver, es que no se puede ni discutir. O sea, a partir del 2009 se forma una plantilla que es capaz de dominar Europa durante 8 años y cuando parece que eso se va a acabar, se enfoca la política deportiva hacia la detección de talento joven, pensando que va a ser más difícil competir por las estrellas. Y hombre, ¿qué quieres que te diga? Es que Valverde, Vinicius y Rodrigo ahora mismo son titulares del Real Madrid y si los pusiéramos en el mercado costaban 4 o 5 veces más de lo por los que los compramos. O sea que realmente no somos conscientes de que estamos haciendo una transición de una plantilla que ha dominado Europa durante 8 años, básicamente, a volver a ser campeones de Europa y tener una plantilla que es candidata a ser campeón de Europa en los próximos años. Luego la ganaremos o no la ganaremos, pero luego estamos ahí entre los candidatos. Vamos a ver, eso es casi un milagro. Y evidentemente
eso dices, pues serán casualidades. Hombre, vamos a ver, seamos serios, esto no se produce por casualidad. No sabremos quién es exactamente el director deportivo, igual que el Monchi del Real Madrid, adiós, gracias. Pero desde luego hay una política deportiva detrás, hay una planificación, no sale porque sí. Luego puedes decir Hazard. Vamos a ver, cuando se fichó a Hazard, todos estábamos de acuerdo que era el mejor jugador fichable. Luego, pues por circunstancias no ha salido bien. ¿La apuesta por Claro. Jones no fue acertada? Pues no, evidentemente no fue acertada. Pero eso es un fallo entre un montón de aciertos. Entonces, yo creo que no se puede discutir que la política deportiva del Real Madrid desde el año 2009 es ejemplar. No hay que Claro, dar vueltas. sí, y tú decías, bueno, nosotros estamos ante una etapa de evolución, una fase de evolución, ¿no? Me parece que esa es la palabra que has utilizado. ¿Tú crees que estamos ante un nuevo ciclo ganador o es todavía demasiado prematuro pensarlo? Yo creo que no lo sé. Bueno, quiero pensar que sí, pero no lo sé con seguridad. Yo creo que nos falta terminar una transición que va a ser dura. Hemos hecho una parte de esa transición. Ahora nos falta la transición de Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric. Eso tampoco va a ser fácil, ¿eh? O sea, volver a encontrar un delantero centro de la categoría de Benzema y centrocampistas de la categoría de Modric, yo creo que eso no es fácil. Y ahora mismo son una parte importante del equipo actual. Pero desde luego lo que se ha hecho hasta ahora con el resto de la plantilla, en fin, yo creo que claramente va en la buena dirección. Eh, Ahora mismo, además, nos encontramos, al contrario que hace 8 o 10 años, en fin, con varios equipos muy poderosos, con unas capacidades económicas muy importantes que compiten con nosotros por el mismo trofeo. De tal manera que la cosa no es fácil, pero desde luego yo creo que ahora mismo, vamos, a mí la plantilla que tenemos me gusta, me parece que puede competir por todo y luego pues podemos ganar o podemos perder. Hombre, no es tan dominante como la que teníamos en 2014, 2015, 2016, porque yo creo que aquel equipo era mejor que este, algo mejor que este, y la competencia era menor. Esta es Claro, un poco mi sensación. Pero en muy fin, yo bien. creo que vamos en camino, ¿eh? Sí, sí, Se necesita un par de aciertos más, sobre todo delante. Al fin y al cabo, las áreas en el fútbol son fundamentales y aquí lo que hay que acertar es muy bien con quién va a sustituir a Karim Benzema. claro, porque tú lo mencionabas, el futuro a corto plazo, digamos, está en Tony, Luca y Karim. Ese es el punto álgido de la dirección deportiva, o lo debe de ser, porque todos somos conscientes de que se han hecho mayores, aunque sigan rindiendo a un excelente nivel, pero se han hecho mayores. Y en el horizonte aparecen nubarrones, porque como tú bien dices, o sea, se ha intentado hacer un fichaje, una apuesta por Hazard, no ha podido salir, se intentó Jovic, no ha podido salir, y bueno, ahora se han traído a jóvenes que, bueno, están todavía, se entiende que muchos de ellos ya han dado un salto cualitativo, como Vinicius, como Rodrigo, como Fede Valverde, y otros que están en ciernes o que están a punto de ello, como puede ser Militao, Camavinga, Tchouaméni. La pregunta es con respecto a Tony, Luca y Karim. ¿Cuál crees que deba ser el modelo que debemos usar para buscar su recambio? Eh, O eh, es posible que ya estén en la plantilla? es no intentar tener un clon, porque eso no existe. Evidentemente, lo que hay que hacer es tener el mismo acierto que tuvimos cuando los fichamos para fichar jugadores de gran nivel, entendiendo que probablemente no van a ser clones de estos tres jugadores y que probablemente eso significará ciertos cambios en la manera de jugar. Porque además son jugadores muy especiales. Son jugadores muy especiales. Benzema es un delantero centro muy especial y realmente todo el juego de ataque del Real Madrid en los últimos años, una vez que se fue Cristiano, se basa en Karim Benzema, no solamente ya en los goles, que también, sino en la manera de atacar. La manera de atacar está muy condicionada por el tipo de delantero centro que tenemos. Si tuviéramos a Haaland en vez de a Benzema, el Madrid tendría que jugar de otra manera. Eso está claro, no podríamos hacer lo mismo. Toni Kroos es un centrocampista muy especial, muy especial. Probablemente no hay un Toni Kroos en el mercado y probablemente tampoco habría que fichar un clon de Toni Kroos y probablemente si fichamos otro tipo de centrocampista, pues jugaremos de otra manera. De hecho, el Madrid está evolucionando. Si uno compara el Real Madrid de hace 3 o 4 años al Real Madrid que estamos viendo ahora, estamos viendo una cierta evolución. El Madrid no juega igual.
y poco a poco está jugando de una manera diferente y eso es lo lógico. O sea, yo creo que empezar a tener la nostalgia de decir, bueno, te quiero encontrar un nuevo Benzema, pues es que no vamos a encontrar un nuevo Benzema, encontraremos otra cosa. Yo otra vez en esto siempre he sido optimista, ahora un poco todos tenemos la sensación, hemos perdido Mbappé y Haaland está en el City. Uf, esto, pues a ver a quién vamos a fichar. Vamos a ver, en el fútbol, como no puede ser de otra manera, salen continuamente jugadores que en 1, 2 o 3 años se convierten en figuras. O sea, esto es una cadena, gracias a Dios, que es interminable, siguen apareciendo grandísimos jugadores, más allá de que luego puedas o no fichar a uno de estos cracks ya establecidos. Con lo cual hay que pensar que el Madrid tiene la capacidad económica y la capacidad de atracción como club de poder seguir fichando grandes jugadores. Bueno, ya veremos. Yo ahora mismo no, en Twitter este verano preguntaba, bueno, ¿a quién ficharía? Bueno, yo ahora mismo no sé a quién ficharía. Entre cosas tampoco me dedico a hacer scouting de jugadores, pero estoy seguro que el club tendrá en sus miras a jugadores o proyectos de jugadores que en 2, 3 años puedan sustituir a estos grandes jugadores que se nos van. Probablemente será inevitable a lo mejor al inicio no sean igual de competitivos, pero bueno, en fin, esto también tiene un proceso. Es muy difícil empalmar ciclos ganadores. Lo que pasó el año pasado, bueno, realmente, en fin, todos los que vivimos aquellas 3 noches sabemos que eso es muy difícil de repetir, ¿eh? Vamos, yo no creo que, vamos, de hecho, me acuerdo que hay un periodista al que yo admiro mucho, aunque es antimadridista, y de hecho es del Atlético de Madrid, que se llama Pepe Brasín, no sé si le conocéis, que Sí, es un sí. tipo aparte de muy simpático, es un tipo muy inteligente viendo los deportes, y él decía que en la historia del deporte, y él ve muchos deportes, en la historia de cualquier deporte no había una historia parecida a lo que pasó con esos meses de primavera de la Copa de Europa del Madrid. Entonces, bueno, pues es posible que no ganemos Copas de Europa en los próximos años con la cadencia con la que hemos ganado en los anteriores, pero tendremos equipos competitivos, no tengo ninguna duda sobre eso. Claro, a propósito de esto que dices de traer o no a fichajes o recambios de los jugadores, ¿tú crees que el club traerá un fichaje para aportar oxígeno a Karim en el mercado de invierno o con la magnífica aportación de Rodrigo durante esta ausencia del francés, deja claro que no hay necesidad de fichar? Pues yo creo que dependerá de cómo vayan las cosas y de si hay alguna oportunidad de mercado. Desde luego, vamos, yo este verano lo he dicho varias veces y lo sigo pensando. Yo creo que sinceramente, por un principio de prudencia, nos falta una pieza adelante de nivel. Nos falta otro muy buen delantero, sinceramente. Yo creo que Hazard y Asensio no tienen nivel para aportar mucho valor añadido al Real Madrid. Creo que son simplemente recursos de mínimos, podemos decir, o sea, recursos de plantilla tener ahí, pero ante la lesión importante de cualquiera de los tres delanteros tenemos un problema gordo a la hora de competir por títulos. No estamos hablando de ganar partidos en la liga, estamos hablando de competir por títulos. Y en fin, con el principio de prudencia que yo tengo, pues yo creo que nos falta un jugador ahí, un jugador de nivel. Dicho esto, puedo entender que el Real Madrid entiende que para fichar una medianía por 50 o 60 millones, pues prefiere quedarse como está y que no encuentra ese jugador con la suficiente calidad y fichable y a un precio razonable, un precio que no sea una locura, como para hacer una apuesta. Yo creo que esa es un poco en la que estamos. Yo creo que si las cosas siguen así, no hay lesiones, llega el Mundial y no aparece una estrella de repente emergente por el que Real Madrid piense que debe apostar, pues me temo que seguiremos jugando con los dados a que no se lesione de gravedad ninguno de los dos delanteros. Y Ya, si ya, es así, ya. pues competiremos. Si se tuerce alguna cosa, pues lo pasaremos mal. Imaginemos una lesión larga de Benzema o una lesión larga de Vinicius. Bueno, nos deja en una situación, vamos, yo creo que nos hace no competitivos por títulos, lo digo sinceramente. Ni aquí ni fuera. Esto es así. Claro, claro, sí, O sea, yo coincido yo me, contigo en este tema. yo me A imagino la propósito, lesión grave, por ejemplo, de Militao o yo qué sé, o de incluso Modric. Y bueno, yo creo que podríamos competir. Esta es la diferencia. sí, 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 yo creo que por ahí está un poco el punto en donde podría mejorar la plantilla. Y a propósito que decías de Asensio, anteayer vi una entrevista, me parece, no sé si fue ayer o anteayer, no lo recuerdo muy bien, en la COPE, ¿no?
y en ella no fue tajante con su postura a un eventual fichaje por el Barcelona. Esto ha sentado muy mal en general a muchos madridistas. ¿A ti qué opinión te merece este asunto? Bueno, sinceramente, lo que demuestra es que no se le dan nada bien las entrevistas a este chico. Yo si fuera asesor suyo le entrenaría a la hora de hacer entrevistas o incluso le diría cuándo debe hacer entrevistas o cuándo no debe hacer entrevistas. Creo que en este momento Asensio no tenía que haber hecho esa entrevista. Y si la hace, tiene que prepararla y no quedarse como se queda allí medio, en fin, medio balbuceando para terminar diciendo una chorrada como que no sabe si le llamo al Barcelona o no. Entonces, me parece muy poco inteligente por su parte. Lo que se ha ganado, y yo conozco el Bernabéu, es que de un relativo perdón que había tenido el otro día porque se tiró a por un balón y metió un golazo, pues ya puede esperar que la próxima vez que salga del Bernabéu le va a caer una pitada. Para nada, porque realmente es que es absurdo lo que hizo. Y es algo parecido a la famosa entrevista de hace unos años de que yo no voy a tirar del carro. Entonces, bueno, yo creo que Asensio, más allá de lo que opinemos de él en el campo, fuera del campo demuestra ser bastante poco inteligente. Esto es así. A mí molestarme, yo es que a Asensio le considero un jugador que debe salir del Real Madrid, lo digo sinceramente. Es un jugador de rol, claramente, para la plantilla del Real Madrid, y él no acepta ser un jugador de rol. Así que yo creo que lo mejor es que separemos nuestros caminos y, oye, muchas gracias por todo y se acabó. Si se va al Barcelona, pues nada, pues fenomenal, oye, es libre de irse donde quiera. Ahora, evidentemente, en el Madrid, los meses que le quedan aquí, salvo que pase algo que lo cambie, pues no van a ser muy agradables para él porque el público esto no se lo va a perdonar fácilmente. Claro, porque ya de cierta manera se le perdonó un poco, como tú decías antes, esa imagen que dio tras el partido del Mallorca, de un poco cabreado porque no salía al terreno de juego. Y bueno, hubo gente que, sin ir más lejos, Javier en su canal puso él que entendía que, bueno, que esa es la actitud en general que debería de ser de los jugadores, ¿no? De, de, de molestarse porque no juegan y querer más minutos, pero claro, siempre de una manera correcta, mostrándolo en el campo, ¿no? Pero esto me lleva a una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y que seguramente tú también lo habrás percibido, ¿no? Hay un sector del madridismo que siente que los jugadores españoles aprovechan sus contactos en la prensa, sobre todo cuando se van a la selección, para ejercer presión al club, a los técnicos. ¿Tú también tienes esta impresión? Sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Sí, esto es así, esto es así. Quiero decir, a mí la nacionalidad de los jugadores del Real Madrid es una cosa que me trae completamente al pairo. En el momento en que alguien se pone la camiseta del Real Madrid, es un jugador de mi equipo y punto. Y me da igual, hombre, con los jugadores de la cantera, pues hombre, sí, quizás me hace especial ilusión ver un chaval que ha llegado al Madrid de joven y se consolida en el primer equipo. Pero bueno, más allá de la ilusión que me hace al principio, a partir de ahí son jugadores del Real Madrid. Y es evidente que la prensa deportiva española, de la que luego si queréis hablamos un poco, pues la prensa deportiva española es absolutamente nauseabunda en general, como esta es mi opinión general sobre ella. De hecho, intento no contaminarme demasiado con la prensa deportiva española. Y el contubernio que tienen con los jugadores españoles, pues es el que es en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Pues porque se establece una cierta relación en la que hay un intercambio de favores en un sitio, en una dirección y en otra, y entonces se establece una relación que desde un punto de vista ético profesional es completamente decepcionante. Eso es la realidad. Y evidentemente utilizan sus palancas unos y otros para obtener unos información y entrevistas y tal y que cual, y los otros influencia en los medios de comunicación. Y está claro que esos lo utilizan pues, en su propio beneficio. Claro, si Asensio lo que intentaba era presionar el otro día a Florentino Pérez, no creo que sea tan tonto ni que su representante sea tan tonto, pues en fin, oye, es que Florentino le ha aguantado eso a Sergio Ramos, no a Marco Asensio. O sea que Claro, es un claro. poco inteligente para pensar que él va a hacer alguna presión insinuando que se puede ir al Barcelona. Vamos, que yo soy Florentino Pérez y supongo que se estará riendo todavía en su casa, vamos, directamente. Pero vamos, que Seguramente. existe eso, quiero decir que hay gente que en Twitter dice, no, es que por el hecho de ser español, no, o sea, a mí que sea español o sea, yo qué sé, de Ghana, me importa bastante poco cuando se pone la camiseta del Real Madrid. Dicho esto, es evidente que no todos, pero muchos jugadores españoles aprovechan la relación que tienen con la prensa para
bueno, pues para obtener ventajas competitivas en la relación con el club, en la relación con los aficionados, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que a mí no me gusta, lo digo Claro. sinceramente. Antes mencionabas el tema de Vinicius, ¿no? Vinicius actualmente es probablemente, tras Karim Benzema y Luka Modric, la gran estrella del Real Madrid. Y a corto o mediano plazo probablemente sea el crack del Real Madrid. ¿Tú ya lo consideras un jugador top mundial o crees que todavía le falta algo? No, no, yo creo que a nivel, si hablamos desde el punto de vista deportivo, en fin, yo que en esto soy exigente, bueno, yo esperaría terminar esta temporada, a ver que efectivamente, como parece, de luego lo parece, yo estoy casi seguro que desde el punto de vista deportivo es un crack mundial, pero desde el punto de vista de imagen es un crack mundial, es un top mundial. De hecho, yo creo que este es donde no han medido bien la frenada los que han generado el último episodio este detestable que hemos vivido la semana pasada. Vinicius es un crack mundial, incluso desde el punto de vista de la opinión pública mundial, es la estrella del Real Madrid, porque es el jugador joven, es el jugador diferente, al fin y al cabo Karim Benzema, Luka Modric tienen un gran respeto por parte de la crítica especializada y por los futboleros, pero en fin, son personas que son jugadores que ya llevan muchos años, que en fin, el mundo los tiene muy vistos, tienen un gran respeto a cambio, pero lo que genera expectación, lo que genera brillo, lo que genera espumillón son las figuras nuevas. Y Vinicius Junior es la figura del Real Madrid, es un top mundial, es brasileño, quiero decir, estamos hablando del país más futbolero del mundo, con 200 millones de habitantes, con 5 campeonatos del mundo, y este señor es una estrella de Brasil, o sea que por supuesto que es una estrella. Deportivamente, yo estoy casi seguro de que es un crack mundial. De hecho, tengo que reconocer que yo lo pensé siempre cuando llegó, aunque el último año con Zidane incluso llegué a dudar. Pero, en fin, yo me acuerdo que los primeros años le decía a mi hijo, mira, un jugador que es capaz de hacer lo que está haciendo ese, aunque no meta gol, este es un crack. Este es un crack. En algún momento los meterá. Zidane, con el que yo tenía, en fin, al que yo tenía especial cariño, tengo que reconocerlo, Zidane empezó a dudar de él y yo a través de Zidane empecé a dudar de él el año previo a su explosión con Ancelotti. Pero en fin, yo creo que es un crack mundial. Desde el punto de vista deportivo uno diría, bueno, vamos a esperar a que tenga un par de temporadas realmente a este nivel, que parece que las va a tener. Pero desde el punto de vista de imagen, es un crack mundial. Es ahora mismo uno de los 5 futbolistas más importantes del mundo, punto. No hay más que hablar. Y a propósito de esto que se ha vivido, de la polémica que ha surgido a raíz de Vinicius o en la que lo han querido meter y todo, tema, pues ya sabemos que el tema del racismo, hay una sensación de victimismo y a veces no siempre es así, en este caso no lo es porque lo ha sufrido, pero hay quien dice que esto es perjudicial para su imagen, el mezclarse con este tema. Yo no lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, Mira, cómo, cómo llevas todo este tema? todo esto que pasó, vamos a ver. Este es el típico tema de utilización rastrera del Real Madrid en un sentido o en otro para entretener la semana, ¿vale? Que sacan los medios de comunicación, que generan polémicas artificiales utilizando el Real Madrid en un sentido positivo, en un sentido negativo, simplemente porque hay que vender periódicos, porque hay que ganar audiencia, etcétera, etcétera, y tienen la mala suerte de que esta vez sale del estanque este purulento de la prensa deportiva española, esos aledaños, y sale fuera de España. Y lo que ya nosotros estamos acostumbrados a ver como un estanque purulento completamente despreciable, y ya lo tenemos como ya, en fin, lo tenemos ya normalizado, claro, cuando se ve desde fuera se ve lo que es, una cosa absolutamente Aberrante. purulenta y aberrante, ¿no? Y de repente tienen la mala suerte de que lo hacen con un tipo que es una estrella mundial. Y se nos ven las costuras. Simplemente lo que se ha visto es que desde fuera, de repente, lo que nosotros vemos todas las semanas con motivos diferentes, pues ahora de repente lo tocan un tema que tiene visión global. Y entonces se ven las costuras, se ve que esto es asqueroso, que hay periodistas deportivos españoles completamente nauseabundos y, bueno, pues se ve la realidad del periodismo deportivo de este país. De hecho, yo creo sinceramente que, al menos inicialmente, este era un tema de antimadridismo y no de racismo, no nos engañemos. ¿Mm? Era un tema de antimadridismo, lo hubieran hecho con Vinicius o con
el extremo ucraniano esté tan bueno, si hubiera venido al Madrid y hubiera hecho lo mismo, exactamente lo mismo, y es blanco y rubio. Es cierto que a partir de ahí, evidentemente, se despiertan una serie de instintos básicos que desgraciadamente existen en algunos de nuestros conciudadanos y evidentemente lo que pasó el otro día en el Metropolitano pues es absolutamente detestable y nos damos cuenta que estamos rodeados, de hecho en mi caso bastante cerca de mí, con personas que tienen, en fin, que son capaces de hacer ese tipo de barbaridades. Pero no nos engañemos, aquí lo que ha pasado, al contrario, lo que ha pasado que en otras ocasiones es que simplemente la polémica ha pasado en nuestras fronteras. Nosotros estamos acostumbrados a observar este tipo de polémicas y ya es una especie como de resignación, decir, bueno, esto es una gilipollez y aquí unos dicen unas tonterías y otros les contestan otras tonterías y esto es completamente absurdo y de repente esto lo han visto personas que no están acostumbradas a verlo y dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una aberración, porque todo empezó por lo de baila o no baila. Entonces, Claro. realmente tiene la parte positiva desde el punto de vista personal de que desde fuera ya saben lo que se cuece aquí y algunas personas desde dentro de aquí bueno, a lo mejor empiezan a sentir vergüenza ajena, cosa que hasta ahora no están sintiendo. Y más allá de este tipo de conspiraciones que he leído en Twitter, de que si esto de alguna manera puede perjudicar por la relación de Florentino con Pedrerol, no sé, a mí todo esto me parece muy alampicado, no me parece que eso sea el problema en este momento y simplemente creo que, personalmente, creo que Vinicius sale reforzado, como no puede ser de otra manera, de esta polémica porque ha hecho lo que tenía que hacer, es defenderse. Me parece que Claro, su vídeo y su comunicado fue perfecto y nos ha chantado y llama a las cosas por su nombre. Ya está. Cosa que deberíamos aprender para la próxima polémica absurda que surja, que no tenga tanta repercusión desde aquí dentro. Y ahí vamos un poco con la política de comunicación del club. exactamente, a eso iba. Mucho madridista, de hecho, yo me incluyo, a mí me pareció que el club no se manifestó hasta que no le quedó de otra, ¿sabes? O que ya porque era tan evidente y entonces sacó el comunicado. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene la otra vertiente, que hay madridistas que dicen que no se puede estar sacando comunicados oficiales para responder a todas las tonterías, aunque el caso de la polémica con Vini sea un asunto mucho más serio, que se vierten en los medios, ¿no? ¿Tú qué opinión te merece el hecho en sí de sacar comunicados? Esto indirectamente lo hemos hablado alguna vez con la política de comunicación y de hecho yo recomiendo a los que estáis aquí que veáis el vídeo que ha publicado hoy Javier en su canal, en el canal de Collins, porque va sobre esto y yo creo que hace reflexiones que yo comparto casi el 100% con respecto a la política de comunicación del club. Vamos a ver, la política de comunicación de un club como el Real Madrid no pueden ser comunicados oficiales. Eso a mí me suena, yo qué sé, a las notas de prensa del rey de España en los 80. Quiero decir, eso no es la política, o sea, el Madrid tiene que sacar comunicados oficiales para comunicar fichajes o cosas así por el estilo, pero la política de comunicación del club no se basa en comunicados oficiales. La política de comunicación del club es tener representantes del club que se dediquen a comunicar de manera habitual cuál es la opinión del club sobre los diferentes temas de interés, entendiendo que el club no debe entrar en polémicas ridículas por cuestiones absurdas. Pero existen cosas que se provocan y que provocan polémicas y que se dejan pasar que no se deberían dejar pasar. Y desde luego lo que no se debería hacer es intervenir en ellas a través de periodistas afines que al fin y al cabo pues tienen la categoría que tengan, algunos buena, otros regular y otros directamente mala, porque eso no es la manera en la que un club que factura casi 1.000 millones de euros tiene que comunicarse con sus aficionados, no solamente con sus socios, con sus aficionados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Madrid no interviene nunca, no dice nada, o lo dice a través yo qué sé, José Félix Díaz, que supuestamente, bueno, todo esto hay que imaginárselo, porque tampoco lo sabemos. Y cuando lo hace a través de un comunicado oficial, efectivamente, el último de la fila, cuando ya ha dicho lo que tenía que decir todo el mundo, y yo creo que queda en una postura pues, en la que dice, bueno, ¿y esto ahora qué viene? ¿Por qué viene? Bueno, pues es que eso no es la política de comunicación del club. La política de comunicación del club es un tema mucho más complejo, que debería ser mucho más abierta, en la que debería tener una personalidad propia, y no lo que estamos haciendo hasta ahora. Y de hecho,
los problemas que tenemos con esta relación ahora con el chiringuito, etcétera, etcétera, que yo ni entro ni salgo, realmente nunca he visto el chiringuito en mi vida, más allá de los clips que alguna vez se cuelan en Twitter, yo el programa no lo he visto en mi vida. Otras cosas porque es muy tarde y yo me levanto muy pronto. Y luego porque no es mi estilo de programa, sinceramente. Pero, en fin, desde luego, la relación que tiene Florentino con el chiringuito, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece, desde un punto de vista como socio madridista, a mí no me gusta. No me gusta, no me parece que el club tenga que tener una relación tan intensa con un programa de esas características y que desde luego no me parece que las comunicaciones más importantes del club se hagan a través de un programa como ese. En fin, esto Claro, porque parece un poco de chufla, porque sí, parece un poco de chufla. parece de chiste. Entonces, Sí, comentaba Javier en su vídeo que efectivamente a mí me parece razonable que el Madrid no entre en las 17 polémicas que se generan todas las semanas, porque evidentemente la mayor parte son absurdas y lo mejor que hay que hacer es no hacerlas ni caso. Pero existen algunas polémicas que se generan y algunas opiniones que se vierten en las que el Madrid tendría que intervenir, tendría que dar su opinión, pero claro, para eso tenemos que tener interlocutores del club que generen opinión o medios del club que generen opinión de verdad, no lo que se está claro. haciendo. Y desde luego eso no lo soluciona un comunicado. Es que lo del comunicado, de verdad, es que suena yo qué sé, las cosas del franquismo, ¿no? Ahora ha sacado el caudillo un comunicado. ¿Esto qué es? Claro, y esto me lleva a preguntarte otra cosa que también me llama la atención, que también de cierta manera tiene que ver con la comunicación. Y es el tema de la liga, ¿no? Constantemente vemos en Twitter Real Madrid con comentarios contrarios a la liga, bien por su manipulación de las imágenes, bien por los horarios que nos ponen, otros tantos por la laxitud que tienen con el control económico de nuestro principal rival, digamos, el Barcelona. Tú como aficionado, pero sobre todo como abonado, ¿tienes alguna explicación al maltrato sistemático que recibe el Madrid por parte de la liga? Y te preguntas, ¿por qué el Madrid no hace nada para cambiarlo? A ver, explicación racional no la tengo. Yo tengo cierta afición por los deportes americanos, entonces resultaría completamente entendible en la NFL o en la NBA que el presidente o el consejero delegado de la NFL o la NBA se ponga a criticar en público al presidente de los Boston Celtics. Vamos, es que esto sería completamente inimaginable. Entonces, yo explicación racional no tengo. Puedo comprender cuál es el problema. El problema fundamental es que los objetivos de Tebas y Florentino son completamente opuestos. Sí, Tebas lo que quiere es tener una competición que él controle, en la que los clubes, no hay que reconocérselo, ha hecho un buen trabajo en el control económico de los clubes, porque si no, vamos, yo me imagino que después del COVID hubiera sido terrible, pero evidentemente los objetivos que tiene Tebas, que es conseguir una competición igualada por lo bajo, no son los que tiene Florentino. Florentino tiene una visión global del club y opina con razón que él sería capaz de conseguir mayores recursos que los que consigue con la liga. Y a partir de ahí hay una cuestión de fondo que impide que se puedan entender. Tebas entiende que el Barcelona o el Madrid, en este caso el Madrid, eh, crezcan en ingresos por encima de un determinado nivel no es positivo para él. Yo opino lo contrario. Yo creo, vamos, estoy completamente a favor de que cuantos más ingresos tuvieran los grandes, más se beneficiarían los que están por debajo, porque atraerían más negocio al fútbol. Yo creo que el modelo actual del fútbol, en esto estoy totalmente de acuerdo con Florentino, el modelo que nos ha llevado hasta el año 2014-2015 de gestión del fútbol está muerto ya. Esto no hay ninguna manera de incrementar los ingresos, no sé lo que está pasando, que son por dinero ajeno al fútbol. O sea, realmente lo que estamos viendo de crecimiento del negocio del fútbol es con dinero de fuera del fútbol, que entra del fútbol. ¿De sí, dónde? Incluso los clubes ingleses, que tanto se habla de los derechos de televisión, es evidente que ellos generan por derechos de televisión más que los clubes españoles. Pero no nos engañemos, la mayor parte de los clubes ingleses, incluso con esos ingresos de televisión, son deficitarios, pierden dinero, pero tienen unos dueños que ponen pasta. Esto es claro. así. Entonces, el modelo actual del fútbol es estancamiento previo al decrecimiento. Esto es así. Esto es así. Salvo que se cambiara el modelo y se fuera a Claro, un modelo diferente en el que se incrementara
el interés de los espectadores actuales y de potenciales espectadores futuros. Claro. Podría ser la Superliga o podría ser otra cosa, pero desde luego el modelo actual, o sea, mantener el statu quo hace empobrecer el fútbol en la próxima década, excepto en aquellos sitios que tengan alguien que esté dispuesto a poner dinero como el que, por hobby, y ya está. Claro, claro. Tú decías que es difícil competir contra los equipos Premier económicamente. Eso es una evidencia porque es así. Este verano hemos visto las cantidades exorbitantes que han pagado por jugadores de mediano pelo, ¿no? Como Cucurella, 60 millones y por el otro 70 y vamos, cantidades realmente importantes, ¿no? Y tú dices, bueno, ese dinero es porque lo tienen y lo generan. Y sin ir más lejos, el Sevilla ha tenido que vender a sus jugadores porque si no, no podía afrontar y así han estado la mayoría de los equipos, ¿no? ¿Cuál receta crees que debe usar el Madrid para captar a los jugadores top? Es decir, antes tú decías que era un poco la camiseta, el escudo, el prestigio, no sé. ¿Tú crees que basta con eso o hay que pagar la mortedad, incluso Hombre, poniendo en peligro la estabilidad económica del club? no nos engañemos, la marca hace mucho, la marca es muy importante. De hecho, Florentino ha basado gran parte de su estrategia durante sus 2 estancias de la presidencia en la potenciación de la marca. Él es perfectamente consciente de que la marca es fundamental. Primero, por el atractivo, por la capacidad de atracción. Esto se puede ver en otros campos profesionales, ¿no? No es lo mismo trabajar, yo qué sé, en Siemens o en Apple que trabajar en una empresa diferente, incluso aunque el sueldo pueda ser mayor en otro sitio. Hay una atracción de la marca indudable desde el punto de vista de la capacidad de atraer talento. Además, la marca genera ingresos. Tener una buena marca te genera ingresos. Dicho todo esto, en el medio largo plazo, o somos capaces de incrementar los ingresos y, por lo tanto, pagar mejor a los jugadores, o a la larga, no seremos capaces de atraer a los jugadores de la manera que lo hacemos ahora. Y yo creo que ahí está el origen de la preocupación de Florentino con respecto al futuro, ¿no? Sin ser apocalíptico. Esto no va a pasar mañana, ni pasado, ni probablemente al año que viene, pero en el medio largo plazo, el modelo de negocio del fútbol, tal como está planteado ahora mismo, y lo vuelvo a repetir, depende de inyecciones externas al fútbol. Y evidentemente, si tienes un club que no tiene capacidad para tener inyecciones externas al fútbol, pues tienes un futuro a medio y largo plazo pues muy complicado, porque te están dejando competir en igualdad de condiciones a clubes que sí que tienen esas inyecciones externas. Claro. Yo creo que ahora mismo el nuevo Bernabéu supondrá en fin, un activo importante. En fin, no sé exactamente cuánto va a suponer eso al año. En fin, probablemente tampoco lo sabemos hasta que no empiece a funcionar. Pero bueno, ese es, digamos, el último recurso del modelo tradicional del fútbol. ¿Mm? Claro. Es decir, que más dinero por marketing es muy difícil, más dinero por taquillaje es muy difícil, los derechos de televisión hoy por hoy están estancados. Bueno, ¿de dónde puede sacar un club de fútbol más ingresos? Pues es que es muy difícil. Yo la única vía que le veo es a través de las redes sociales. Y Sí. precisamente de eso te quería preguntar. ¿Tú qué opinas del madridismo en las redes sociales? Bueno, de En hecho, en la que te mueves, que es Twitter, ¿no? O que, al bueno, menos. yo tengo que decir que lo digo porque, en fin, leo mucho hablar sobre la toxicidad de Twitter, tal, en los haters y tal y cual. Evidentemente yo no tengo muchos seguidores, con lo cual evidentemente estoy menos expuesto a este tipo de cosas. En general yo he conseguido un Twitter bastante sano. Vamos, de luego las pocas veces que alguien ha puesto un insulto o algo así por el estilo, directamente bloqueo, pero lo he tenido que hacer muy poquitas veces. Y en ese sentido, yo tengo que decir que estoy muy contento en general, ¿eh? Con las personas con las que interacciono en Twitter, aprendo cosas. Hay personas, la verdad, que muy inteligentes y que hacen cosas, que dicen muchas cosas muy sensatas con respecto yo dedico solamente el Twitter al fútbol, o sea, que no me meto en otros temas. Y realmente aprendo mucho. En general, digamos, con los 55 los que más interacciono tengo una muy buena relación y en general tenemos un buen diálogo y realmente es una plataforma en la que yo me siento muy cómodo. Sé que esto no es la generalidad, que hay efectivamente entornos en los que hay mucha toxicidad derivado de uno de los problemas y los reactivos que tiene Twitter, que es
el anonimato, ¿no? La posibilidad que tiene la gente de esconderse detrás de un avatar y de un nombre más o menos ocurrente, ¿no? Bueno, yo creo que yo al menos lo que intento es seleccionar mucho a quien sigo y evidentemente ser correcto en mis interacciones, opinar, pongo lo que opino y es verdad que solamente opino, básicamente, en fin, salvo excepciones, solamente me meto en temas relacionados con el Real Madrid o el fútbol. En otras redes sociales, sinceramente, es que no estoy en ellas. No tengo Instagram, no tengo TikTok. Bueno, YouTube sí que veo cosas, pero en fin, tampoco intervengo. No tengo ningún canal de YouTube, por supuesto. Y bueno, en este momento además tengo mucho trabajo, con lo cual tampoco tengo mucho tiempo para interaccionar en las redes sociales. Creo que el Real Madrid en eso, de hecho yo creo que, creo haber leído que fichó a una persona de Estados Unidos para llevar sus redes sociales ahora. Al menos el Twitter de Real Madrid claramente ha mejorado. Eh, Me da la impresión de que por lo que ha pasado con Barça Studios y todo esto de los NFTs y tal y que cual, más allá que yo creo que lo del Barcelona es un préstamo encubierto, digan lo que digan, yo creo que sí que puede ser una fuente adicional de financiación que el Madrid tendrá, supongo que ya tendrá gente explorando para explotar. No sé si esa fuente va a ser muy importante o no, pero sí, está claro que el Madrid tiene que intentar monetizar, como se dice ahora, a sus seguidores, a los millones y millones de seguidores que tiene por todos los canales posibles. Y evidentemente las redes sociales ahora mismo son un canal muy importante de monetización y bueno, probablemente es una estrategia que el Madrid todavía no tiene muy explorado, al menos en los presupuestos no figura en fin, como un ingreso importante y probablemente Claro, podría ser mayor, si estoy de acuerdo. muy bien. El Twitter del club ha mejorado, ¿eh? Sí, yo te iba a preguntar una cosa, bueno, a propósito de esto, o sea, tu experiencia en general es positiva, pero antes hablabas de la toxicidad. Y a propósito de la toxicidad, yo quiero hacer una reflexión y a ver qué opinas tú al respecto. Yo tengo la impresión que desde hace mucho tiempo ha pasado en España, concretamente en España, que el Madrid era un equipo muy admirado, muy querido, muchas veces era el segundo equipo de un aficionado, por ejemplo, Carmen, que vive en Oviedo, pues su primer equipo es el Oviedo y de su segundo equipo es el Madrid, o viceversa, no recuerdo muy bien, pero yo creo que es más bien el Oviedo el primero y luego el Madrid. Y así, así muchos amigos de Twitter Real Madrid. ¿Y qué es lo que pasa? Que el equipo ha pasado a ser más bien poco querido, poco lo reciben con hostilidad en muchos campos de la geografía española. Gran parte se debe a los medios de comunicación, pero como todo en la vida, y tú antes lo mencionabas, hay que ser autocrítico. Y yo tengo la impresión de que las redes sociales y que Twitter Madrid, a veces algunos personajes, algunas cuentas, son demasiados prepotentes. ¿Tú crees que Twitter Madrid ayuda a que seamos recibidos de esa forma en otros estadios, con esa hostilidad? Sinceramente no creo que Twitter Madrid tenga mucho impacto en eso. Yo creo que lo que ha cambiado, en fin, yo llevo muchos años de madridista y muchos años viviendo en España, efectivamente lo que ha pasado es que yo creo que sigue habiendo muchos madridistas, de hecho eso es el club más popular de España sin ninguna duda, pero lo que sí ha cambiado es que los que han Sí, uy, ¿se te has caído o me he caído yo? impulso de la prensa fundamentalmente, los que no son madridistas se han convertido en antimadridistas y claro, aunque somos muchos madridistas, hay mucha gente que no es del Madrid, con lo cual el número de antimadridistas es también muy potente, lo cual ha sido identificado por los medios de comunicación como un nicho de mercado también, de tal manera que hay medios madridistas, no solamente los madridistas. Claro. Yo no creo que... Mi impresión con Twitter es que a veces en nuestra propia burbuja Twitter creemos que Twitter es más importante de lo que realmente es. ¿Eh? Yo creo que no creo que Twitter Real Madrid haya tenido un impacto ni positivo ni negativo a cómo nos ven desde fuera. Yo creo que en Twitter Real Madrid, como supongo que en los Twitter de otros equipos que yo no sigo, pues hay gente muy inteligente que dice cosas muy acertadas y luego hay energúmenos que dicen chorradas y insultan y en fin, que no dicen nada que tenga sentido, ¿no?
no creo que eso tenga que ver con Twitter Real Madrid. Hay un punto que es los famosos años de Mourinho. Yo creo que Mourinho esta es mi opinión, ¿eh? Es un entrenador fundamental para explicar lo que ha pasado después, ¿no? Yo creo que en un momento muy difícil para el club tuvo una importancia estratégica fundamental, en mi opinión, más allá de que haya podido equivocarse en algunas cosas. Pero en el fondo yo creo que esa es una excusa. O sea, yo creo que la presencia de Mourinho se utilizó como excusa para en fin, para una política por parte de muchos medios de comunicación que ya había identificado que si se convertían antimadridistas a los que no eran del Madrid, ahí había un nicho de mercado que se podía explotar, sin más. Esta es Sí, mi, sí, esta es mi opinión. y una fuente ingente de lucro. Efectivamente, una fuente de ingresos que al final es un poco lo que, en fin, al final aquí lo que se está mirando siempre es la cuenta de resultados en los medios de Claro. comunicación. O sea, pensar que al menos en la prensa deportiva hay algún tipo de responsabilidad social y tal y cual, en fin, esto ya sí que es creer en los mundos de Yuppie, vamos, esto no existe de ninguna de las maneras. Y lo que ha pasado No, la semana pasada lo ha demostrado. O sea, son capaces de agitar los más bajos instintos con tal de ganar 4 décimas de share en televisión. Eso es así. claro. Bueno, Carlos, ya estamos casi terminando porque nos hemos alargado un poco porque la charla tú lo das como invitado, eres una persona bastante interesante de tus argumentos, lo que comentas es muy, muy interesante y bueno, pues se hace enriquecedora. Pero no quiero abusar tampoco porque como tú has mencionado antes, pues tienes que levantarte temprano. Yo como soy un vago y pues me levanta a horas tardías, pues me lo puedo pasar aquí horas y horas. Yo te quería hacer las últimas preguntas y a ver tú qué me dices al respecto. Tú eres colaborador habitual aquí en Espacios Real Madrid Uh -huh. y sigues la pista de otros proyectos. Hablabas antes de Collins, hablabas de Moedano, de Ramón Álvarez de Mon y seguramente leerás algunas páginas web y algún podcast escucharás y todo eso. ¿Tú echas en falta algo en las propuestas madridistas, en todos estos proyectos? O sea, a veces me da la impresión de que todos hacemos, con sus excepciones, pero que todos hacemos casi que lo mismo. Y entonces digo, bueno, y el madridista, aquel que nos escucha, aquel que nos lee, echa de menos, echa en falta algo. Tú, por ejemplo, como eso, ¿qué piensas? Pues mira, yo creo que fíjate, yo discrepo contigo. Yo creo que, en fin, yo no me lo veo todo, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero yo creo que se ofrecen cosas bastante diversas, ¿eh? En los medios, digamos, de comunicación no habituales. Eh, Tengo un amigo del Barça, un buen amigo, en fin, vive su pasión también de una manera razonable, como yo, eh, que a veces me dice que la gente del Barcelona o el Twitter Barcelona o los medios estos alternativos de comunicación de relaciones con el Barcelona hablan más del juego de lo que hablamos en la manera, ellos analizan más el juego y tal y de cual. Bueno, no lo sé si esto es verdad o no es verdad o tiene parte un poco de esto del cuento de, del relato del Barcelona. Bueno, quizás en alguno de estas iniciativas se podría hacer un análisis más centrado en el juego, en la manera que tenemos de enfocar los partidos, no sé. Pero dicho esto, es por decir algo, porque yo creo que en general, yo al menos con el tiempo libre que tengo, que tampoco es mucho, y lo que miro por aquí y por allá, bueno, me siento bastante satisfecho con lo que veo. Esto es lo que podría decir, teniendo en cuenta que por otro lado, pues en fin, las personas que se dedican a eso en muchos casos no es su medio principal de vida, ¿no? O sea, quiero decir que hacen esto como una actividad más semiprofesional o De incluso ocio. completamente amateur. Y en el caso tuyo, siempre te lo digo, yo siempre me encuentro muy a gusto en los espacios que organizas, me gusta el tono que utilizas, el tono que utilizan los que intervienen y en ese sentido me parece un espacio de libertad y en la que gente, entre comillas, normal, pues intercambia opiniones sobre su pasión. Sí, sí, bueno, siempre he creído que es importante la pluralidad, por supuesto, pero sobre todo darle oportunidad a todo tipo ¿Sí? No sé si me estáis de oyendo. personas. Sí, sí, te escucho, Carlos. ¿Tú me escuchas?
¿Me escuchas, Carlos? Sí, se escucha a los dos. ¿Me estáis Ah, oyendo? Yo no os oigo. Sí, yo sí, te sí. escucho, Carlos. Se oye, se oye. Yo te escucho, Carlos. ¿Carlos? Tú sí me escuchas, ¿no, Javier? Yo sí te escucho, te escucho. Ah, Carlos, Ahora no sé. Carlos no. Carlos, por lo visto, ¿Oye? no. A ver, Carlos, ¿me escuchas? Yo te escucho. Te escucho. Aquí le estoy escribiendo por privado a ver si, si lo lee. ¿Carlos? Menos mal que estás aquí, Javier, porque si no ya... Sí, si quieres, hablamos ¿Oye? de lo que quieras. Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Sí, sí, sí. Se Te se ha escuchamos, Carlos, te desconectado, escuchamos. ahora se ha desconectado y ahora se va a volver a conectar. Ah, Bueno, como esto se está grabando, Javier, sí. y tú puedes hacer, pues si quieres tú lo editas como No, por mejor ahora muy interesante todo creas conveniente lo que ha y nada. comentado Carlos. A ver si vuelve a entrar Carlos, porque ahora se ha salido, supongo que se ha salido un momentillo. Yo claro que voy a decir, con lo que, lo que estaba ¿Eh? comentando con respecto a la variedad de medios, yo creo que sí, que sí que hay diversidad de oferta Sí, sí, en yo todo. lo decía un poco porque ¿Sí? he recibido hace, a ver, lo estoy intentando, a ver. Carlos, me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas, Carlos? No, sigue intentando conectarse, o al menos eso es lo que dice aquí este cacharrito. Te decía, Javier, que yo he recibido por mensaje privado un par de comentarios al Sí. respecto, donde me decían, no, bueno, es que hacéis siempre lo mismo, no se diferencia nada, es una tertulia de cuatro amigos que se ponen a hablar y a lanzar peroratas y tú sabes, hombre, como siempre, pues hay que estar pendiente de todo, ¿no? De Sí, las por supuesto, críticas por supuesto. y de todo. Entonces, por eso a mí me interesaba. Carlos, ¿ya te tenemos de Sí, vuelta? no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, que me Nada, he nada. tenido que cambiar de habitación y de repente se corta. Claro, que ha entrado Agustín y nos ha querido boicotear. Eso es lo Ah, que ha bueno, pasado. esto de Agustín se lo perdono. Sí, le comentaba a Javier y te decía a ti, Carlos, que es que he recibido por mensaje privado un par de comentarios acerca de un poco de la valoración de lo que estamos haciendo en espacios y en otros proyectos, ¿no? Y entonces la persona que se dirigía a mí me decía, es que hacéis todos lo mismo, dice, no, o sea, no os diferenciáis mucho de nada, los canales de YouTube se están hablando de lo mismo y no sois cuatro gatos, me decía que os lanzáis una perorata y nada. Y entonces yo, hombre, pues digo, hay que encajar como todo, así como se encajan y se agradecen las alabanzas y las felicitaciones, pues hay que hacer autocrítica y la crítica constructiva, pues hay que intentarla escucharla y preguntar, ¿no? Informarse. Y bueno, por eso te preguntaba. Yo no es que coincida con la opinión de la persona que me digo, yo también creo que hay como el caso tuyo, el caso de Javier hace unas cosas interesantes y muchos más hacen otras cosas interesantes, ¿no? Objetivos Civiles hace cosas interesantes, pero bueno, era más que nada. No, Carlos, ya, con toda educación lo que le preguntaría a esa persona que me hace ese comentario es que me haga un par de propuestas para hacer cosas diferentes, que seguro que hay maneras diferentes de hacer las cosas, ¿eh? Yo no dudo que sea así. Pero bueno, oye, seguro que es así. De todas maneras, tampoco nos engañemos. Estamos hablando de un tema concreto, se le puede dar diferentes enfoques, pero en fin, no deja de ser un equipo concreto, una actividad concreta, un fin. claro. Se pueden tener puntos de vista diferentes, pero tampoco hacer cosas radicalmente muy diferentes. Esto es así. Sí, Luego que cada sí, uno elija aquella con la que se identifica más o le interesa más, ya está. sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, la última pregunta, y esto también, ojalá me la pueda contestar también Javier. A ver, dadme vuestros pronósticos para esta temporada, a ser de pitonizos. Pues Carlos, yo creo que ganamos la liga y como mínimo llegamos a semifinales de Champions. ojalá sea así, ojalá. Y si puede ser la final y ganarla, mejor. Bueno, sería tremendo. Javier,
Bueno, yo también creo, bueno, es gratuito, ¿no? Evidentemente, pero yo también creo que somos favoritos en Liga. Yo veo al equipo, lo dije al principio, la primera jornada ya comenté que veía a este equipo perdiendo muy pocos puntos, pero muy pocos. Va a ser clave vital el derbi, perdón, el clásico, va a ser vital, porque si ganamos, por la experiencia de vivir aquí, de conocerlos muy bien, ellos no aguantan tener a Madrid delante. O sea, es algo que les ejerce una presión tremenda. Máxime con todo lo que han puesto este año, ¿no? O sea, han inflado un globo muy grande, bueno, no un globo, realmente esta vez tienen argumentos, tienen equipo, pero precisamente por eso, después de todo lo que han puesto en el asador, si en el clásico le ganamos, yo creo que ya no, esto ya vamos, va enfilado para el campeonato, seguro para nosotros. Y en Champions, yo qué sé, es que después de lo del año pasado ya no me atrevo a decir nada. Es que te lo digo que no, hombre, creo que no, que estaremos ahí en semifinales. Puede que yo no me veo en semifinales, ¿eh? Tampoco veo muchos equipos fuertes este año. Es que no, los jeques, ¿no? Ves al PSG y al City, pero tampoco están en un tono que digas, el City sufrió muchísimo el otro día en casa contra el Dortmund. Entonces, no sé, en semifinales sí, pero ya mojarme de si vamos a ganar o no, pues es complicado. Y más, ya digo, viendo lo que pasó el año pasado, pues a saber. Pero a semifinales yo creo que llegamos. Pues quedémonos con ese optimismo de ambos y agradeceros a ambos que hayáis aceptado pasaros una charla con Espacio Real Madrid. A Carlos, por supuesto, agradecerle siempre su colaboración, la disposición que tiene para conmigo, para estar conmigo cada que le propongo estar aquí y pasarse un ratito. A Javier, nuevamente agradecerle su propuesta y que este espacio pueda llegar a más gente, porque claro, YouTube es una plataforma distinta a la que yo, por ejemplo, no apenas tengo contacto y ni siquiera sé muy bien cómo funciona. Me he suscrito al canal de Collins y a algún otro más de hacer ejercicio y poco más, porque no, ni siquiera sé moverme. Entonces, está muy bien. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por esta delicia de charla y te emplazo, como siempre, a que sigas estando cerca de mí, en este caso de Espacio Real Madrid, y te puedas venir cuando a ti te apetezca todas las veces que tú quieras. Pues nada, gracias a ti, Víctor, y gracias a ti también, Javier, y gracias a todos los que habéis tenido la amabilidad de estar escuchando la charla. Nada, un abrazo a todos. Un abrazo para los dos. Gracias y a la Madrid. A Madrid.